Con respecto a las cefaleas agudas, tenemos que tener en cuenta que es un motivo de consulta muy frecuente en una guardia o un consultorio de demanda espontánea de una guardia. Lo que nosotros tenemos que lograr con el paciente es hacer un diagnóstico, aliviarle el dolor, no olvidarnos de esta parte del tratamiento, ¿sí? Y de acuerdo a la etiología, proveer ya un manejo adecuado. Lo que tiene que considerar y sí o sí conocer son cuáles son los signos de alarma o banderas rojas cuando hay una cefalea aguda. Porque esto nos va a permitir conocer, saber, tener en consideración qué pacientes vamos a estudiar y cuáles son pacientes que puede ser que tengan un dolor de cabeza primario, ¿sí? Como una migraña, una cefalea tensional, una cefalea de Horton, una migraña paroxística. Entonces, para diferenciar eso se describieron estos signos de alarma que son una cefalea intensa de comienzo súbito, un empeoramiento reciente de una cefalea crónica, una cefalea de frecuencia e intensidad creciente, una localización unilateral estricta, un dolor que nunca cambia de lado, una cefalea con otras manifestaciones clínicas acompañantes como fiebre, como una focalidad neurológica, como una edema de papila, ¿sí? Cefalea en edades extremas de la vida, la cefalea en un niño o en un adulto mayor, y en pacientes oncológicos o inmunodeprimidos. En estos casos, en general, cuando el paciente se presente con alguno de estos signos de alarma, nosotros vamos a interrogar y con eso vamos a saber cuáles son las características, la cualidad del dolor, cuándo inició, si tiene síntomas acompañantes o no, de acuerdo a lo que podamos semiografiar ahí en el interrogatorio, vamos a elegir de acuerdo al signo de alarma qué pacientes nosotros necesitamos estudiar y qué pacientes no. Un paciente que viene con dolor de cabeza en la guardia, que es migrañoso, conocido, que ha tenido dolor y ha tomado la medicación habitual, pero que el dolor no cede, tiene un examen neurológico normal, si no es un antecedente patológico, probablemente estemos con un dolor primario, una crisis migrañosa, que solamente debamos proveer un manejo adecuado del dolor, pero no debamos estudiar, ya que el paciente seguramente en la evolución o en el diagnóstico inicial de este cuadro migrañoso se realizó estudios complementarios para descartar otras etiologías, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una cefalea de inicio súbito en estallido, el peor dolor de cabeza de la vida del paciente, tenemos que sospechar una hemorragia subaracnoidea, sobre todo si esto se comenzó luego de alguna maniobra de Valsalva o algún esfuerzo. Podemos sospechar también trombosis del seno venoso, disecciones arteriales, sobre todo cuando tiene una irradiación hacia el cuello, el dolor de cabeza, ACV hemorrágico o infecciones del sistema nervioso central. Si estudiamos al paciente, lo vamos a hacer con una tomografía de cerebro sin contraste, no hace falta por ahí en guardia hacer otro estudio complementario. Y si nosotros, por ejemplo, sospechamos, tenemos un paciente joven con una cefalea aguda en estallido que comenzó con un esfuerzo, el paciente no le cede con analgésicos comunes, eh, hacemos una tomografía de cerebro sin contraste y no observamos esa hemorragia, pero la sospecha clínica es muy alta, tenemos que hacer una punción lumbar para descartar que no haya hemorragia subaracnoidea, que sea muy pequeña y en la tomografía no se vea. En este caso da un líquido cefalorraquídeo santocrómico cuando ya lo centrifugaron, ¿sí? De una tonalidad amarillenta. Se pueden completar estos estudios con una angiotomografía, que es justamente pintar todos los vasos intracraneanos para que podamos ver la presencia o la existencia de aneurismas. Pero es el cuadro en la entidad clínica que más común se puede presentar en una guardia con un dolor de cabeza agudo. En segundo lugar, descartar infecciones, pero en general los cuadros clínicos que producen infecciones son cefaleas, si bien agudas, de instauración en 24, 48 horas con síntomas acompañantes, fiebre, náuseas, vómitos, alteraciones del estado mental, fotofobia. Entonces ya por ahí clínicamente se nos presenta en otro escenario. ¿Sí? Esas son las patologías que más comúnmente tengamos que diferenciar de dolores de cabeza primario en una guardia y las estudiamos así. No olvidarse del manejo del dolor, es re importante, el paciente se puede tratar con analgésicos comunes en forma endovenosa o con analgésicos opioides si estamos ante un cuadro orgánico y el dolor de cabeza no cede con analgésicos comunes, por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea, en una infección del sistema nervioso central, etcétera. Cuando estamos ante un cuadro de un paciente que sospechamos una crisis migrañosa, ya el manejo analgésico es otro.
también se puede poner analgesia endovenosa, pero probablemente cuando el paciente asiste a la consulta ya va a haber tomado su analgesia habitual, que es, entonces vamos a tener que recurrir a otras medicaciones como neurolépticos, como la clorpromacina hecha en un goteo endovenoso. Bueno, con respecto al traumatismo craneoencefálico, que es otra de las urgencias neurológicas que planteamos, sabemos que es una condición compleja que se presenta con diferentes manifestaciones clínicas por una injuria cerebral producida en una fuerza mecánica externa que impacta sobre el cráneo. También, con respecto al paciente con un antecedente de traumatismo craneoencefálico, que por supuesto lo va a referir en la consulta, a veces nosotros podemos ver signos sintomatología derivada de ese golpe, por ejemplo, un hematoma, coriaciones y demás. Lo que tenemos que establecer es la presencia también de signos de alarma. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que tuvo un traumatismo y tiene una cefalea que no se dé con analgésicos comunes, que tiene náuseas, vómitos o mareos, convulsiones, debilidad en algún miembro, que tiene sonofotofobia, una somnolencia excesiva o cambios de comportamiento u humor. Ante cualquiera de estos signos clínicos, vamos a solicitar algún estudio complementario que en general con una tomografía de cerebro sin contraste, pero que incluya la ventana ósea, esto para poder ver la calota craneana y todas las estructuras óseas del cerebro, del cráneo, perdón. Es suficiente en estudio inicial. De acuerdo a esto, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tiene el paciente y el examen neurológico en ese momento, podemos utilizar la escala de coma de Glasgow, que valora la apertura ocular, la respuesta motor y la respuesta verbal en una gravedad clínica, siendo que existen traumatismos craneoencefálicos leves, cuando tienen un Glasgow entre 14 y 15 y son el 80% de los casos, moderados, cuando tienen un Glasgow entre 9 y 13, que son un 10% de los casos, o severos o graves, cuando tienen un Glasgow entre 3 y 8 y son solo el 10% de los casos. Si un paciente tuviera un traumatismo craneoencefálico leve, tuvo cefalea, le hizo una tomografía que es normal, el paciente puede irse a su casa de alta con estos signos de alarma para tener en cuenta siempre cuando concurrir a la consulta nuevamente. Si el paciente ya tiene un traumatismo craneoencefálico moderado o severo, requiere internación en terapia intensiva y generalmente en el estudio de tomografía vamos a encontrar que el paciente puede tener contusiones hemorrágicas, un hematoma extradural, un hematoma subdural, ¿sí? Puede tener signos de herniación y ya requiere la internación en UTI y una consulta neuroquirúrgica. Bueno, otro de los traumatismos que podemos conocer o ver en la práctica clínica son los traumatismos raquimedulares, que se definen como una lesión medular que compromete parcial o totalmente las funciones motoras, sensitivas, autonómicas y reflejas de la médula. ¿Sí? Una de las presentaciones más comunes que vemos en la práctica clínica es la de shock medular, que se debe a una transección fisiológica de la médula y tiene compromiso de neurona motora inferior y en principio se presenta como una parálisis flácida, reflexica, sin sensibilidad por debajo del nivel de la lesión. Las formas clínicas más frecuentes que observamos son los pacientes que tienen un traumatismo raquimedular con una lesión dorsal completa, con compromiso esfinteriano y con pérdida de todas las funciones por debajo del nivel dorsal, que tenga la lesión, por ejemplo, puede ser a nivel de las tetillas T4 o después a nivel del ombligo de T10 o de 10. Y por otro lado, digamos, a nivel cervical, que esa lesión sea incompleta, quiere decir que aún conserve algunas de estas funciones por debajo del nivel lesional. Es discutido, pero está dentro de los protocolos o guías de tratamiento el uso de corticoides endovenosos en grandes dosis, como un pulso de corticoide, que es metilprednisolona en forma endovenosa, durante 3 días a 5 días, ¿sí? Para el paciente con un traumatismo raquimedular. Tienen que conocer que es una urgencia, el paciente por supuesto se monitorea en una unidad de terapia intensiva, hay que tener sobre todo cuidado con la tensión arterial y realizar una consulta neuroquirúrgica porque en general estos pacientes cuando tienen desplazamientos importantes
de la parte ósea que comprometen el canal medular, como en este caso que se ve en la imagen aquí abajo a la izquierda, necesitan una descompresión y una fijación posterior de la columna para evitar daños secundarios. Como mencionamos, otra de las urgencias neurológicas es la presencia de una debilidad aguda que puede ser causada por una patología como el síndrome de Guillain-Barré. Como ustedes saben, el Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía aguda, desminimizante, que en general o en algunos casos puede avanzar hasta tener un compromiso de los músculos respiratorios y el paciente requerir asistencia ventilatoria mecánica. Por eso está ubicado dentro de los cuadros clínicos que son urgencias neurológicas. Pues ya saben ustedes que es una cuadriparesia flácida, reflexica, en general comienza en forma distal y simétrica, tiene un periodo de evolución hasta unas 4 semanas donde hace una meseta y después empieza el periodo de remisión de la enfermedad. Comúnmente puede ser precedido por un cuadro viral de vías aéreas superiores o un cuadro gastrointestinal. En el caso que nosotros evaluemos o veamos en la guardia un paciente con estas características clínicas, lo primero que tenemos que hacer es solicitar obviamente un laboratorio de rutina, siempre incluye el ionograma, sobre todo el potasio, que es un diagnóstico diferencial de esta patología, una parálisis hipopotasémica, por ejemplo, y pensar que como paso siguiente para ponerle de alguna manera rótulo al diagnóstico, se puede requerir una punción lumbar. Lo que buscamos en la punción lumbar es analizar el líquido cefalorraquídeo y observamos que hay una disociación albuminocitológica. ¿Qué quiere decir esto? Hay aumento de proteínas, pero con celularidad normal. El tratamiento se realiza con plasmaféresis, que es recambio plasmático, eso se hace en 5 sesiones, en días alternos. En general siempre también se realiza en la terapia, en forma monitorizada, o inmunoglobulinas, que se usan de 0,4 a 2 gramos por kilo día, ¿sí? En 3 a 5 días, una colocación diaria. Pero bueno, el paciente, si yo lo recibo en guardia, realizo el diagnóstico, ya pienso en pasarla a una unidad de cuidados intermedios o intensivos de acuerdo a cómo esté clínicamente. Y el otro cuadro clínico, con lo cual un paciente puede presentarse con una debilidad aguda, es una crisis miasténica. A veces el paciente puede tener antecedentes de la patología de miastenia gravis o no. Puede ser una presentación de novo. Se caracteriza por una debilidad aguda generalizada con un incremento o exacerbación de los síntomas típicos de la miastenia gravis con insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. Para definir que estamos ante un cuadro de una crisis miasténica, nos hace falta que el paciente tenga un compromiso ventilatorio o respiratorio, ¿sí? Para diferenciarlo de solamente una exacerbación de la sintomatología de la miastenia gravis. La causa más común en general es una infección intercurrente, puede ser una infección urinaria, una infección respiratoria que exacerbe la clínica. También puede haber sido que el paciente dejó la medicación por mala tolerancia, por ejemplo, o que se le indicó alguna medicación que incrementa los riesgos de descompensación de la miastenia, como algunos antibióticos del grupo aminoglucósido de polimixinas, o también alguna medicación como benzodiazepinas, relajantes musculares, que en estos pacientes no son recomendados. El paciente se presenta sobre todo con insuficiencia respiratoria o ventilatoria, con una debilidad aguda generalizada, con los síntomas de miastenia exacerbados, como tos palpebral, diplopía, voz nasal, dificultad en el sostén cefálico y alteraciones deglutorias. Puede requerir intubación endotraqueal si el paciente está en insuficiencia respiratoria, y lo que hacemos nosotros también es indicar tratamiento inmunomodular con plasmaféresis o inmunoglobulina, tal como hicimos por ejemplo en el caso de Guillain-Barré. Las mismas dosis de medicación se utilizan y sí se recomienda discontinuar o sacar las drogas que utilizaba el paciente, anticolinestérasicas, en las primeras 24 o 48 horas para ver evolución, una vez que comenzamos el tratamiento o con la plasmaféresis o con la inmunoglobulina.
Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad repasar algunos tips de estas patologías prevalentes que constituyen urgencias neurológicas.